Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Hernández Prieto, estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada. La asignatura es Fisiopatología Aplicada 3 y la actividad es Evidencia de Aprendizaje de Estados Catabólicos. El tema seleccionado es quemaduras. Iniciaré con el concepto. La quemadura es una lesión producida en la piel de anexos, puede llegar a ser por agentes físicos, térmicos o químicos y puede provocar alteraciones leves o graves. La piel es el órgano considerado más grande del cuerpo humano. Sus diferentes funciones son mantenimiento de la temperatura, regulación de fluidos o protección, y consta de, como se ve en la imagen, de dos capas: la epidermis, que es la más externa, y la dermis, que es la que le sigue, que se divide en una parte superficial y en una parte profunda. Respecto a su etiología, puede ser por agentes térmicos, que son los más comunes, hasta en un 85%. Debe de elevarse la temperatura a más de 40 para que empiece a lesionar la piel. Puede hacerse por líquidos calientes, fuego directo o, todo lo contrario, una congelación, que es disminuir la temperatura a menos de 0 grados. Otro puede ser por factores químicos, en los cuales hay ácidos, bases o vapores. En eléctricos pasa la corriente a través del organismo, y finalmente en la radiación es por rayos ultravioleta como el sol o por radiación ionizante. La clasificación va a abarcar profundidad, extensión y localización. Todo esto se debe de saber para poder dar un adecuado tratamiento y pronóstico. Respecto a la profundidad, se va a dividir en diferentes grados. Principalmente, cada grado va a indicar la capa que se encuentra afectada. Aquí el primer grado es la epidérmica. En la imagen se observa, va a afectar este pedazo, esta primera capa. Va a haber una hinchazón, un enrojecimiento y dolor. No va a haber secuelas y remite en 4 días. El grado 2 se divide en dérmico superficial, que significa que va a abarcar la epidermis y la dermis superficial. En esta puede llegar o no a haber vesículas o ampollas. Va a haber un dolor intenso, se conservan los folículos y puede remitir de 7 a 14 días. No hay ninguna secuela. Seguimos igual en el grado 2, pero la parte dérmico profunda. Aquí ya afecta completamente la dermis y también la epidermis. Ya las vesículas no se encuentran intactas, ya se encuentran rotas. Hay hipoalgesia y tarda en remitir más, 21 días. Puede llegar a necesitar un tratamiento quirúrgico y ya llega a haber secuelas. Y en el grado 3 afecta a nivel subtérmico, es decir que además de todas las capas ya puede haber afectación del tejido graso, del músculo o de los vasos sanguíneos. Una destrucción total. La sensibilidad se encuentra disminuida, puede remitir en semanas o meses y ya se necesita un tratamiento quirúrgico porque deja secuelas. La clasificación de las quemaduras respecto a la extensión: se van a utilizar diferentes métodos para poder calcular el daño de la superficie corporal quemada. Uno de ellos es el denominado esquema Allen-Browder. Este va a evaluar el porcentaje de las partes del cuerpo afectadas de acuerdo a la edad. Su principal contraindicación es que se necesita saber la tabla de memoria o tener la tabla de memoria a la mano, porque cada área va a tener diferentes cifras y va a ser de acuerdo a la edad que tienen, como vemos aquí en la imagen. Respecto a otro método es la regla de los 9 de Wallace. Aquí se van a utilizar diferentes regiones anatómicas y van a representar el 9% de la superficie corporal quemada o un múltiplo de 9. Esta es un poco más rápida y se utiliza en quemaduras profundas. Por ejemplo, en la imagen observamos que el 9% va a abarcar cabeza y cuello, el tronco posterior 18%, el tronco anterior 18%, los brazos en total serían 18% y las piernas el 36%, finalmente genitales un 1%. Y el método palmar va a ser en donde la palma de la mano va a equivaler al 1% de la superficie corporal quemada. Como se ve en la imagen, va a abarcar principalmente de la muñeca hacia los dedos. Esta es una técnica rápida, pero como abarca poco espacio, principalmente se utiliza en quemaduras no tan extensas. Y la mano que se utiliza es la del paciente, no la del examinador.
Finalmente, la clasificación de la localización va a indicar las zonas más graves de acuerdo a su repercusión funcional y estética. Como vemos aquí en la imagen son principalmente cara, cuello, manos, pliegues, flexoextensores que son aquí en nivel de las manos y de las piernas y áreas genitales. Respecto al cuadro clínico, va a haber hipotermia, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de frecuencia respiratoria y tensión arterial, pérdida de la conciencia principalmente cuando fueron inhalados, edema que puede llegar a provocar cianosis o parestesias y palidez en la zona distal a la quemadura. Y si existen áreas extensas de superficie corporal quemada, puede haber distensión abdominal, náuseas, vómito y hasta un hilio paralítico. De acuerdo al nivel de la lesión, es decir, a la capa, se van a presentar determinadas características. En la capa epidérmica, que corresponde a la primera imagen, va a haber un eritema, no hay exudado, no hay ampollas, pero sí hay dolor. En la dérmico superficial, que corresponde a la segunda imagen, va a haber ampollas intactas que al retirarse pueden llegar a estar rojas, exudado, se conserva el folículo piloso y es muy doloroso. También corresponde aquí la segunda imagen, que es la dérmico profundo. Las ampollas pueden estar rotas, de color blanco grisáceo, afectación del folículo y hay hipoalgesia. Y finalmente, la tercera imagen es a nivel subtérmico, en la cual hay una lesión blanco nacarado o negruzco y ya ni siquiera hay dolor. Respecto a la fisiopatología de las quemaduras, va a existir una respuesta a nivel local y otra a nivel sistémica. En la de nivel local vamos a observar tres zonas, una de coagulación o llamada central. Aquí observamos en la imagen donde el daño va a ser irreversible, el tejido va a estar lesionado y puede llegar a evolucionar a una necrosis. Luego sigue la zona de éstasis, que es la verde. Aquí va a haber un daño microvascular. Esta zona sí puede recuperarse restituyendo la perfusión o si no se recupera adecuadamente puede llegar a necrosarse. El tejido aquí todavía puede ser viable. Y finalmente la zona de epidemia, que está en la parte azul, en la cual ya corresponde a la dermis. Hay una vasodilatación y el tejido todavía es viable. Y respecto a la respuesta sistémica, va a haber una pérdida de la barrera cutánea, provocando un estado hipermetabólico. En este estado hipermetabólico va a haber taquicardia, aumento del gasto cardíaco, aumento del consumo de oxígeno debido a la pérdida de calor por la evaporación de las quemaduras, una proteólisis que puede llegar a provocar una desnutrición y también una lipólisis. Todo esto provoca una respuesta hipercatabólica, la cual va a activar los mediadores inflamatorios, como el aumento de catecolaminas, el aumento del cortisol, el aumento del glucagón, que va a llevar a aumentar la permeabilidad capilar, provocando una extravasiación. Esto significa que las proteínas, el plasma, los electrolitos y el agua van a pasar al espacio intersticial, provocando un desequilibrio hidroelectrolítico que va a originar un edema. También va a repercutir disminuyendo el volumen sanguíneo. Y por otro lado, también tenemos una vasodilatación que va a aumentar la presión hidrostática, conllevando a lo mismo un edema y disminuyendo el volumen sanguíneo, que al final nos pueden repercutir provocando un shock hipovolémico. Es bueno conocer los criterios de gravedad. La Asociación Americana de Quemadura los clasifica de acuerdo para el pronóstico y el tratamiento, como observamos aquí en el cuadro. Se los dejo para que los tengan a la mano. Menor, moderado y mayor, y cada uno. Los criterios para derivar a la unidad especializada de quemado son que sea una quemadura eléctrica, una superficie corporal quemada mayor del 15, inhalación de humo, áreas especiales que ya habíamos mencionado, cara, cuello, genitales, manos y flexiones.
quemaduras dérmico-profundas y subtérmicas, que son de acuerdo al grado de la capa afectada, y que haya una quemadura previa. También les comento el tratamiento rápidamente, que sería enfriar el área quemada con agua fría y si es de segundo grado, tratar de no vaciar las vesículas, una reposición hidroelectrolítica, analgesia, antibiótico-terapia y en quemaduras graves, pues sería tratamiento quirúrgico. Finalmente, ¿por qué es importante conocer la fisiopatología de los estados catabólicos como parte de la formación como nutriólogo? Bueno, es importante porque en estos casos va a aumentar la necesidad energética y se necesitan aportar los requerimientos nutricionales de acuerdo a la patología. ¿Por qué? Porque se necesita ofrecer una dieta óptima para evitar que el paciente pierda peso por el catabolismo muscular y la pérdida de masa grasa y ocasiona una desnutrición que nos va a provocar todavía mayores complicaciones. Les comparto las referencias y muchas gracias por su atención.